Continuamos hablando de saludos 148401 a partir de este momento y 656-39-678 vía WhatsApp. Usted realice sus consultas, vamos a estar hablando acerca de artrosis de cadera. Pero si tiene alguna consulta relacionada a la fisioterapia, algún problema de salud que esté cursando, pues hágalo por favor con toda confianza. Cualquier consulta siempre va a ser bien recibida. Recordemos también que no existe mejor entrevista que no sea a través de sus preguntas y que a través de una consulta respondemos a muchísimas personas quienes nos siguen en este momento. Vamos a hablar de este tema junto a la licenciada Carla Estrella, que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está, licenciada? Le hemos estado extrañando, quiero confesarle. Gracias, Karen. Yo también los he extrañado mucho. Muy buenos días. Muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por darse un tiempito y estar con nosotros, por supuesto. Vamos Claro a ir desarrollando este tema, artrosis de cadera. Para empezar, ¿qué es una artrosis? Hablamos de artrosis cuando estamos hablando del desgaste del cartílago articular. Una articulación tiene varios componentes, ¿no? Las dos estructuras óseas, y en medio de las dos estructuras hay varias estructuras extras, digamos. Una de ellas es el cartílago, que es una superficie que no tiene circulación periférica ni central, no tiene nada de circulación, que recubre toda la parte ósea de las dos estructuras que forman la articulación. En medio tenemos la membrana sinovial. Entonces, cuando hablamos de artrosis, estamos hablando del desgaste de este cartílago que está separando, si quiere, o manteniendo la distancia que hay entre las dos estructuras articulares. Cuando empieza este desgaste articular, lamentablemente no hay regresión, no tenemos ningún medicamento que pueda regenerar esta estructura, que pueda por lo menos rellenarla o la parte que se ha desgastado. Una vez que inicia la artrosis, lamentablemente no hay cura, ¿no? Solamente hay que detener la enfermedad para que esto no avance. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para poder determinar una artrosis y que sea exclusivamente de cadera, que no tenga ninguna relación con un golpe, tal vez con el frío en los adultos mayores? La causa, Karen, es el desgaste y el tiempo, normalmente, ¿no? El tiempo que transcurre. Pero hay factores que influyen a que esa artrosis se acelere mucho más. Uno de ellos es el aumentar de peso, uno como persona, tener mucho sobrepeso. La cadera es una de las articulaciones que carga peso. Otro es el sobrecargar nuestro peso extra, digamos, ¿no? Personas que levantan mucho peso, que trabajan cargando mucho peso o que trabajan mucho tiempo sentadas. En los jóvenes ahora lamentablemente se está viendo ya problemas, inicios de artrosis por el tema de caídas y golpes repetidos sobre una estructura articular. Entonces hay los que hacen marcha, por ejemplo, atletismo, marcha, son personas que son frecuentes a tener este tipo de problema por el tema de desgaste articular que hay y el sobreesfuerzo que genera esa articulación. Las caídas también, los golpes, la sobrecarga, como había dicho, y los malos hábitos que tenemos nosotros como personas al trabajar, ¿no? A veces que trabajamos 6 horas seguidas sentadas o 6 horas seguidas de pie, el tema de levantar mucho peso y no saber cómo levantarlo son factores que hacen que una cadera se lastime. La displasia de cadera, licenciada. Es uno de los factores que influye mucho por el tema de la separación y luego la proximidad que ha habido en esa cadera, pero no es determinante para tener una artrosis. Más la displasia, podríamos hablar más sobre una escoliosis. Casi siempre niños o niñas que han tenido displasia de cadera generan una escoliosis futura. ¿Podría ser genético o hereditario? En muchos casos sí es hereditario, pero no es tampoco línea seguida, ¿no? Puede ser interlineado, pero hay varias personas por el hábito alimenticio también. Hay varios alimentos que nosotros deberíamos consumir para poder nutrir un poco la articulación, pero no lo hacemos rutinariamente. Entonces eso también puede ser un factor que determine y que acelere un proceso de artrosis. En cuanto a los síntomas, además del dolor que imaginamos debe ser bastante profundo, los síntomas empiezan, digamos, de menor a mayor, ¿no? Muchas personas empiezan solamente con una inflamación en la articulación. Está inflamada la articulación y obviamente genera un dolor, pero es un dolor tolerable. Nosotros calificamos el dolor del 0 al 10.
Cuando empieza el proceso estamos hablando de una inflamación de un 1 o 2 de dolor, que es limitado. Muchas personas dicen, tengo el dolor en la cadera, pero me parece que es porque duermo sobre ese lado toda la noche. Entonces eso es un dolor articular por la presión que se está generando durante la noche.